clase, que era el título general, en la caries dental. Pero la caries lo vamos a observar a nivel de la dentina, ¿no? Habíamos dicho nosotros que la caries dentinal se estudia a través del diente descalcificado. Tiene que descalcificarse el diente para poder observar la caries de la dentina, ¿correcto? El diente generalmente, para descalcificarlo, se sumerge en ácido nítrico, ¿no? Es un ácido bien fuerte, bien potente, que es lo que hace que el diente se descalcifique, el esmalte se pierda, pero la dentina todavía se conserve sus características. Y ese es el objetivo, que conserve su característica para poderlos observar a través del microscopio óptico. No tenemos el microscopio electrónico como mencionamos nosotros en la teoría. Mencionamos también acerca de la, digamos, de la causa de las caries, ¿no? En general hablamos nosotros de teorías tiroidógenas, proteolíticas, en realidad no hay una etiología específica, pero intervienen una serie de factores que también nosotros lo hemos mencionado. Aquí estamos observando el caso entonces de una caries dentinal, caries de dentina, ¿no? En un incisivo, por la forma que presenta, o un canino realmente podría ser, ¿no? Presenta una sola raíz. Aquí estamos viendo entonces, es un corte longitudinal de una pieza dental, todo lo rayadito representa a la dentina, ¿no? Y se sobreentiende que el esmalte no está porque se ha descalcificado totalmente, ¿cierto? Se observa entonces la dentina y la pulpa dental. Aquí estamos observando, nosotros en este diente, vamos a observar, digamos, la enfermedad esta de la caries dental. En la parte más superficial, que es esta parte de acá, la parte más superficial de la dentina, en la parte más superficial de la dentina, vamos a encontrarnos nosotros con una estructura amorfa, con pérdida de detalle, destruida, de repente un terremoto ocurrido acá, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? Es una necrosis, es una zona de necrosis. ¿Y por qué decimos nosotros que es una estructura con pérdida de detalle? ¿Por qué? Porque la dentina tubular ya no se puede reconocer en el nivel, solamente hay tejido destruido, así como se observa acá, hay una destrucción de tejido. Como quiera que hay una necrosis, ha habido una necrosis prácticamente total de los canalículos dentinarios, y los canalículos ya no se les pueden reconocer porque están destruidos, por ello que estamos hablando nosotros de necrosis total. Necrosis total. Pérdida de detalle, destrucción total, no hay canalículos dentinarios. Debajo de la necrosis total nos encontramos con una necrosis parcial. Una necrosis parcial, ¿no? Decimos que es una necrosis parcial porque tampoco es un tejido sano, ¿no? O sea, hay que imaginarnos un poco e irnos un poco a la teoría para poder entender esta parte, ¿no? No podemos decir que debajo de esta necrosis total hay una dentina, digamos, que esté sana. También es una dentina que está comprometida, está con un proceso carioso también. ¿Y por qué? Porque los túbulos dentinarios están ensanchados en comparación de los otros túbulos, y además esos túbulos dentinarios están acompañados de colonias bacterianas. Porque una dentina sana no hay colonias bacterianas. Una dentina enferma por caries sí hay colonias bacterianas. Entonces podemos decir que es una necrosis parcial. En esta necrosis parcial, ¿no? Le decimos parcial porque aquí sí no vamos a encontrar nosotros una necrosis o una destrucción total, ¿no? Hay túbulos dentinarios que podemos reconocerlos todavía, ¿no? Por la distribución, ¿no es cierto?, de los túbulos podemos reconocer. Y por la orientación también de las colonias bacterianas, que van en fila india y siguen la dirección o la proyección de los túbulos, ¿no? Porque las colonias van así como quien dice, uno observa esas hormiguitas a veces que van solitas, como soldaditos, ¿no? Igualitos van también las colonias bacterianas. Y tienen esta disposición por la ubicación de los túbulos. Porque los túbulos no van así, ni así, ni siempre se van en una dirección. Por ello que y se sobreentiende que acá, en esta colonia bacteriana, aquí es donde están las bacterias que participan en el proceso de la caries. Y se sobreentiende que aquí estaría la principal bacteria, que es el Streptococcus mutans, ¿no?
y entre otras bacterias, lógicamente también el lactobacilo acidógeno, que también puede acompañar y que también forma parte de la patogenia de la caries, en la patogenia de la caries dental. Lógicamente que esto no es, como estamos viendo, no es un diente sano, ¿no? Es un diente con caries, ¿no? Porque hay alteración en la estructura, en la colonia bacterial, en el salteamiento, en la necrosis, etc., ¿no? Ante esta situación, o sea, ante esta caries dental, lógicamente que esto originaría un estímulo para que la pulpa dental reaccione. ¿Por qué? Porque estas colonias bacterianas que liberan ácidos, correcto. Y estos ácidos, si bien es cierto, las colonias bacterianas lo podemos observar acá como acúmulo, porque bacterias en sí no observamos, hay que hacer un cultivo para ver las bacterias, son colonias, agrupaciones de microorganismos, y que se sobreentiende estarían pues los secretococos mutuos, ¿no? Entonces estas bacterias liberan ácidos y los ácidos, antes que estas bacterias lleguen a la pulpa, los ácidos han llegado. Entonces ese ácido es lo que va a originar una reacción de la pulpa. Y esa reacción de la pulpa origina algunos cambios inflamatorios en la pulpa, ¿no? Cambios inflamatorios que estarían representados por los vasos sanguíneos congestionados. Vasos sanguíneos congestionados, que como nosotros sabemos es una alteración, ¿no? Es un cambio que se da durante el proceso de la inflamación de cualquier tejido conectivo, porque la pulpa, como habíamos dicho, es un tejido conectivo como cualquier tejido conectivo y tiene la capacidad de responder a cualquier estímulo. En este caso, el estímulo, ¿no? El estímulo es de origen bacteriano. Las bacterias, ella misma, la toxina, se origina, digamos, una reacción, ¿no? La llamada pulpitis, ¿no? La llamada pulpitis, aunque la pulpitis también puede tener otras causas, ¿no? También lo mencionamos, por eso decía, todo lo que está relacionado con esto hay que leer para la otra semana para el paso. Bien, básicamente eso es lo que observamos acá, no hay más detalle de lo que hemos visto. El resto, bueno, lógicamente que está en la parte teórica. Esto de acá